Wout van Aert. Espectacular, colosal. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, aquí estamos un martes loco más. Hoy nos toca ruta de gravel. El tiempo no acompaña, así que probablemente pillemos algo de agua y nos vamos a hacer caminejos. Una ruta dura, bastante, sobre todo para el nivel que tengo ahora mismo, pero lo vamos a intentar. 90 y pico kilómetros, casi 100 de gravel, la mayoría. Yo diría que un 60% es de gravel, y es una ruta que ya hice hace tiempo, con un nivel mejor que el de ahora, pero bueno, más o menos estamos empezando a pillar la forma. Tampoco nos podemos quejar del todo, así que vamos con ella. ¡Go, go! Bueno, y hoy salimos de Llanera y nos dirigimos a hacer esta ruta va a ser por el Berrón, La Pola, Lieres, y luego la vuelta, la zona esta de Muncó, Muñó, todo por ahí, y vuelta por Prubia y para casa. Ruta chula, con zonas muy chulas, pero bueno, falta de carretera es lo que hay. Vamos a ello. Bueno, hoy se podría decir que es mi París-Roubaix personalizada, sin adoquines, con este rato. Y un inicio con bastante asfalto hasta que llegamos más o menos, bueno, la Fresneda por ahí ya empezamos a tener, en breves empezamos a tener, pero el inicio es unos 10 kilómetros, algo más, son de asfalto, quitando un tramín pequeño que tuve ahí atrás, y luego ya empieza lo duro. Diferencia con la París-Roubaix, obviamente los adoquines, pero aquí hay mucha subida, mucha. Hoy tenemos unos 1600 de desnivel, y en la París-Roubaix no lo miré, pero tiene muy poco desnivel, prácticamente nada. Así que etapa muy bonita, con tramos así como este, rotos de carretera, y más adelante tramos de este rato. ¡Go! Comenzamos ya con los tramos de barro, piedras y demás accesorios. Y que no se nos olvide que hoy vamos a hablar un poquito de la París-Roubaix, ese ídolo que tenemos ahí todos, a que a nadie, absolutamente nadie le cae mal. Wout van Aert, histórico, vamos, impresionante lo que ha hecho. Esa París-Roubaix que se ha llevado, brutal, ante otro super leyenda, Tadej Pogačar, con otro Mathieu van der Poel que lo ha hecho increíble también. Bueno, sigamos otro poco y luego resumimos lo que fue esa París-Roubaix. Escuela de equitación La Fresneda. Bueno, después de un pequeño rampón, continuamos. Un nuevo terreno minado. Wout van Aert. Espectacular, colosal, sin calificativos, vamos, brutal lo que ha hecho en la París-Roubaix Wout van Aert, el niño que ya no es tan niño, al que todo el mundo, absolutamente todo el mundo adora. No hay nadie, absolutamente nadie, que no le caiga bien. Es una auténtica gozada verlo, cómo ha mejorado, cómo se ha vuelto a reponer de todo lo que le ha pasado últimamente, y ha ganado el día D.
el día D en el momento D. O sea, espectacular, la carrera que tenía que ser. La mejor carrera de un día del mundo la ha ganado. La París-Roubaix 2026. Espectacular. Y además es que el plantel que tenía delante, ojito, porque es que venía un Mathieu Van Der Poel a batir su récord y igualar a otras dos personas que había con 4 París-Roubaix. Vamos, que venía como un cañón. Después de ganar tres consecutivas, esta era la cuarta, por la que iba. Un Tadej Pogačar que venía a darlo todo, preparando esto a conciencia para batir el récord y ponerse con 3 monumentos consecutivos en este año. Sería, si gana los últimos 2, si hubiese ganado los últimos 2, la única persona del mundo, el único corredor en el mundo que hubiera ganado los 5 monumentos en el mismo año. Pero ahora se le ha roto las estadísticas tanto a Tadej Pogačar como a Mathieu Van Der Poel. Estamos ahora mismo en la senda de Lieres, de la Pola a Lieres, donde hay unos 5 o 6 puentes como este, que vamos pasando el río de lado a lado. Nos salimos ahora de la senda y ahora estamos aquí al ladito de la vía del tren. Que da yuyu, Pues es una especie de virgen o vete tú a saber lo que colgaron ahí. Volvemos a entrar en la senda y ahora hay una especie así de gravilla compacta, muy fácil de llevar. Y otro puentecito al final. Vamos allá. Bueno, aquí estamos en este puentecito. Al final conté más o menos unos 10 puentes, No eran 5 o 6, eran bastantes más. Y espérate a ver que no quede alguno más, que hace bastante que no paso por aquí. Bueno, volviendo un poquito a la París-Roubaix y resumiendo un poco lo que fue, vamos a resumir un poco la carrera. Carrera loquísima, donde a muchísimos kilómetros ya el primero sacrificado fue Van Aert, que pinchaba sin mucho inconveniente, se reincorporaba al grupo con la ayuda de algún compañero. Eso no sé si era 140, 150 kilómetros de meta. Lo verdaderamente importante, llegaba en el 120 a meta, pinchaba Pogačar, le daban una bici de estas, las del Shimano, pero no le servía. Entonces tuvo que volver a cambiar de bici, esperar a su equipo, y ahí Pogačar perdía 1 minuto más o menos, o por ahí. Más o menos yo creo que andaba por ahí. Entonces él solo en principio tiró a cazar al grupo. Quedaban unos 20 y pico kilómetros para llegar al primer punto de adoquines importante, y empezó tirando él solo. No bajaba el equipo a ayudarle. No sé si se pensaban que no iba a haber mucha importancia, pero no bajaban. Hasta que vieron que la diferencia bajaba muy despacio, llegó a ponerse a 40 y pico segundos él solo. Entonces bajaron 2 o 3 compañeros a ayudar, Morgado y alguno más, y nada, bajaron la diferencia hasta 20 segundos o por ahí. Yo llegó un momento en el que digo, ojo, porque como no enlaces, esos 20 segundos se te pueden hacer eternos,
y puede que no llegues, Y bueno, a base de darle, cuando ya quedaba nada, bajó también Merche, no me acuerdo, Florian Vermers. Bajó a ayudar ya el tramo final y al final enlazaron. Le costó Dios y ayuda, ahí gastó muchísimas fuerzas. No quiere decir que haya sido la derrota en esta carrera por culpa de eso, porque más adelante lo pagan los demás también, Sigue la carrera, no sé si antes o después Pedersen también pincha, pero se reincorpora. Pedersen creo que es el primero de todos los que pincha, entonces también se reincorporó. Importantísimo, luego llegan ya al primer tramo chungo de 5 estrellas, que es el bosque de Arenberg. ¿Y qué pasa ahí? Que le toca el turno a Mathieu van der Poel, y ahí la lían pero muy gorda. Está cerca suya o por detrás llega Philipsen, le intenta dejar su bici, pero al señorito Philipsen se le ocurrió cambiar las calas o los pedales o no sé qué es lo que cambió, y a Mathieu no le servía, así que liada gorda, a perder más tiempo, esperar a Thibaut del Grosso, y Thibaut del Grosso lo que hace es dejarle la bici, y así ya tira hacia adelante Mathieu. Pero entre todo eso habían pasado 2 minutos. 2 minutos de retraso que lleva Mathieu van der Poel con respecto a un grupo de 6 que iban Van Aert, Pogačar, Laporte y otros 3 chicos más. El grupo de adelante, a partir de ahí es toda una caza de Van der Poel hasta el final, pero que nunca llega a coger. Lo máximo que se ha quedado es a 20 segundos. Yo pensé que ahí ya enlazaba, pero lo mismo que le pasó a Pogačar, él no entró y Pogačar sí. Vamos, es una locura cuando te quedas ahí, que estás tan cerca pero tan lejos, es tremendo. ¿Y qué más pasó a partir de ahí? Bueno, lo que pasó es que a partir de ahí Van Aert llega un momento en el que también pincha y tiene que hacer un esfuerzo también tremendo para volver al grupo. No fue tan grave porque no fue en un momento tan importante, pero creo que fue a 70, me parece, a 70 de meta es cuando pincha Van Aert. A partir de ahí empiezan los zapatazos entre Pogačar y Wout van Aert, y hubo un momento que es que era una gozada ver tirar a Pogačar sentado como hace él en los puertos de montaña del Tour de Francia, sentadito con una fuerza, moviendo vatios como un auténtico animal, y detrás Wout van Aert metiendo unos zapatazos para poder seguirlo, pero tremendo. Consigue seguirlo en el Mont no sé qué, que no sé cómo se llama el otro de 5 estrellas, antes del Carrefour, del tramo de 5 estrellas del Carrefour. Ese casi era la clave. Ahí no consigue Pogačar dejarlo, entonces a partir de ahí ya se van los dos solos, y cuando llegan al Carrefour del Abre, ahí lo intenta Pogačar una vez más, y lo intenta y está puntito a puntito de irse al suelo. Ahí pilló un pequeño susto, y entonces lo que decidió a partir de ahí es como no arriesgar tanto, y ya como que paró un poco. Y de ahí llegaron al velódromo, y en el velódromo yo ya sabía que era imposible de que Pogačar ganase. Es que Van Aert tiene una velocidad tremenda, y aunque ha perdido alguna carrera el sprint en grupos cortos, Van Aert es muy rápido. Puede que llegue algún día sin fuerzas, pero no era el caso este. Entonces ganaba Van Aert, desataba la locura en
el mundo entero, porque es increíble lo que le quiere a la gente a este chico, pero increíble, increíble. Así que eso, ganaba Pogačar, ganaba Wout van Aert con al mismo tiempo Pogačar, y llegaban tercero Jasper Stuyven y cuarto Mathieu van der Poel, quinto creo que era Pedersen, y ya bastante lejos llegaba Pipo Gana al 20 y pico, puesto 20 y pico, algo así, y 20 y pico también llegaba, creo que llegaba el mismo grupo Iván García Cortina, el asturiano. Así que nada, eso fue la carrera, una de las mejores que he visto en mi vida, por lo menos de un día, clásicas de un día, brutal. No la mejor porque al final hay tantas, si no cuentas las grandes vueltas, Tour, Vuelta, Giro, carreras de un día, las hay muy buenas por ahí históricamente, pero esta ha sido por lo que ha durado más que nada, porque una carrera de 256 kilómetros con 55 kilómetros de adoquines, que te dure 2 horas y media con una tensión tremenda, desde el kilómetro 120 y pico, 130, estabas ya sin poder parpadear, espectacular. Así que nada, brutal, y el año que viene pues más y mejor, porque Pogačar va a querer la revancha, Mathieu van der Poel va a querer la revancha, así que nos espera otro año impresionante. Sigamos ruta. Ahí atrás está Lieres, y por esa carretera para allá se va para Nava, y nosotros nos vamos por aquí, caminitos de gravel que nos vamos a encontrar ahora, y con alguna cuesta considerable. Buah, estoy flipando, chaval, mira la vía del tren, colega. ¿Cuántos años hará que pasaba el tren, tranvía, por este caminín, colega? Madre mía, qué pasada de caminejos. Bueno, pues esta senda, lo que es ahora, antes la vía del tranvía, pues se llama la senda verde de la Biona a Solvay. Solvay son unas minas cerradas ya, que vamos a llegar a ellas dentro un poco. Ya estuve con la bici de carretera alguna vez, así que ahora las vemos. Bueno, camino roto para llegar a las minas, 13-14% ahora mismo, 15 de máxima llegó a marcar detrás, tremendo. Vaya subida. Últimos solo eran 600 metros, y nos quedan nada, 100 metros. Bueno, lo más difícil ya no pasamos, ya está coronado. El tiempo no es que acompañe mucho, pero de momento parece que no nos llueve. 3 gotucas nada más empezar, y luego ya nada más. Vamos a ver si seguimos teniendo suerte y acabamos este rutón de hoy. Ojo que aquí acabo de ver una marquesina ahí atrás, chaval. O sea que llega alguna especie de autobús aquí, colega. Tremendo. Qué bonito paisaje. Bueno, estamos en otro rampón importante, camino roto, 12% subiendo por aquí, nos queda medio kilómetro para coronar y tenemos visita. Vamos a ver cómo pasamos aquí a los visitantes.
Bueno, seguimos aquí perdidos en las montañas. De momento llevamos 43-44 kilómetros, una pasada de ruta. Bueno, vaya pasada de bajada, chaval. Qué pena, tengo que meter un soporte en esta bici de gravel, porque para grabar bajando así es un peligro. Tengo que meter un soporte aquí, que creo que sí, que puedo ponerlo otro que tengo para no andar quitándolo de carretera y así poder grabar más tiempo en movimiento, que con la gravel es muy guapo por el monte. Vaya pasada. Continuamos por más caminos. Ay, qué cosa más pequeña. Uf, cuánto cuesta, chavales. Bueno, coronado Munco por otra vertiente que nunca había subido. Así que ahora bajamos y vamos a por Muñó. Cruzamos aquí esta carretera y esta subida es la de la Pola. Y yo he venido por otra diferente. Bueno, pues ahora sí, que en esa cuesta me he quedado sin aliento. Ahí vine yo por ahí, por Villanueva, y esta es la subida típica, la de la Pola. Subida Muncó, que ya estamos coronándola. Nos quedan 50 metros. Y veníamos de ahí. Muy chula la subida. Ahora vamos a por Muñó. Bueno, parte final de Muñó. 11%. Ya no queda nada. Me está desilusionando un poco que llevo 10 kilómetros por carretera. Entre Muncó, Muñó y la leche. Y hoy quiero caminos. Vaya día que se está quedando, qué calor. Vamos que no queda nada. Acabo de pasar 4 burrinos ahí, súper chulos, y se me olvidó grabarlos. Me cago en re Dios, solo le saqué foto. Luego en el vídeo pongo ahí una fotuki que les saqué súper chula. ¡Qué monos! Eran 3 burritos y uno muy chiquitín. ¡Qué guapos! Bueno, aquí estamos en caminos y cuestas. No puedo más. Y cuestas perdidas. No sé ni dónde estoy, porque llevo GPS siguiendo la ruta. Carreteras rotas, pero que perfectamente las podría hacer con la de carretera, y mucho perro. Había unos ahí que parece que van a saltar a la carretera. Telita. Por aquí voy a dar, creo, a la venta al jamón, a Prubia. Vamos para arriba. Vaya rampón, como hubiera que hacer esto al revés. Y espérate que no me toque alguno yendo hacia allá, porque por esta carretera no anduve nunca. Eso sí, caminos ya no. No sé por qué me está llevando por aquí, porque yo por aquí nunca vine. Y pensé que esta ruta la había hecho de gravel entera. Pero son caminos perdidos de carretera. Bueno, otro 14% más para sumar al día de hoy. Madre mía. Ay, Dios mío. ¡Qué rampas! Bueno, vamos por aquí para allá. A ver dónde andamos. Bueno, exagerado esta carretera asfaltadina por estos pueblos. Andamos por la zona de Prubia, pero vamos, perdidísimo. En mi vida anduve por aquí. Carretera para poder ir perfectísimamente con la de carretera.
y llenísima de rampones brutales. Fíjate el que nos viene aquí ahora, uno de los últimos del día. Bueno, acabamos de pasar el campo de golf de la Barganiza y nos queda muy poquito ya para terminar, unos 12 kilómetros y 100 y pico de desnivel. Rutón el que nos hemos pegado hoy. Ahí tenemos el campo de golf. Esperemos que no nos peguen un bolazo. Y aquí a la derecha, vistas brutales. Incluso Gijón se ve ahí al fondo. Bueno, último tramo probablemente del día de este rato. Bueno, cerramos aquí el rutón en el Alto Robledo, al ladito de casa. Brutal la ruta de hoy. Creo que nos hemos pasado. Mañana me parece a mí que a ver quién recupera. Finalmente van a ser 97 kilómetros y algo más de 1600 de desnivel. Yo diría un 30% fue caminos de gravel, así que no está nada mal. Bueno, próximo día más y mejor. Espero que os haya molado. Chao, chao.